Parece un poco extraño el procedimiento. Es como si en la época de la batalla contra el Talibán en Afganistán se anunciara con anticipación: estamos preparando un ataque, lo vamos a desarrollar de esta forma, van a participar estas unidades, se hiciera público. Me parece extraño. Menciono lo de Afganistán porque me acompaña Eric Vergara, que precisamente estuvo en Afganistán como agente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos y le tocó vivir lo que significa estar en un país donde hay guerra. Bienvenido primero. Gracias, Pedro. ¿Qué piensa del anuncio sobre la intención de retomar Mosul? Bueno, yo creo que este anuncio tiene principalmente dos propósitos. El primero, un efecto psicológico sobre estos militares iraquíes que van a enfrentarse a ISIL. Y la segunda tiene un propósito propagandístico. Y yo creo que eso es para alertar a ISIL en el área de que viene una campaña militar bastante fuerte y con asesoramiento de los Estados Unidos. Con los antecedentes de lo que ha mostrado el grupo terrorista, ¿no parece que sean de los que se asustan y salen corriendo, como hicieron algunas unidades del ejército iraquí en la primera etapa de estas batallas? En otras palabras, ¿no es un poco como decir, va a haber miel, atención, abejas, o la intención es que vayan más todavía para ver si se puede hacer una matanza tamaño familiar? Sí, acabas de hacer un punto muy clave y bien académico, porque es posible que, como te dije, que este propósito propagandístico sea traer más elementos de ISIL, o sea, más efectivos de ISIL a concentrarse en el área de Mosul para hacer una campaña en contra esta campaña militar que va a proporcionar ahí los Estados Unidos con las tropas iraquíes. Y puede hacer que eso les proporcione a ellos eliminar muchos más de estos elementos y de los efectivos de ISIL en el área. Esto es un grupo salafista que no va a vencerse tan fácilmente. Lo único que desacuerdo aquí es que el involucramiento estadounidense va a ser de solamente de 2.000 a 3.000 efectivos militares que son de operaciones especiales, especializados en asesoramiento militar. Yo, si fuera comandante en la tierra en esta campaña, pediría unas 20.000 tropas estadounidenses en adición a estas que se van a proporcionar para asesoramiento, por el simple hecho de dar un multiplicador táctico en la tierra a esta campaña. Tú estás hablando de 2.000 o 3.000 que son los que ya están en territorio de Irak. ¿No estás diciendo que piensas que van a enviar 2.000, 3.000 más para esta ofensiva? No, hay 2.000 y 3.000 ahora en este momento en la tierra. Yo me refiero a lo que yo haría y lo que creo que debe hacer la Casa Blanca es enviar 20.000 soldados más de tropas convencionales, apoyadas primordialmente por unas 10.000 que primordialmente Rangers, que se especialicen en acción directa, en apoyo a estas unidades de fuerzas especiales que ya están presentes en Irak en este momento. Vamos a pensar como el diablo por un instante. Somos planificadores del grupo terrorista ISIL, nos enteramos de esto y hablan de que van a invertir 25.000 tropas para tratar de retomar Mosul. Sabemos, porque esto incluso lo ha dicho el gobierno de Irak, que tienen 48.000 integrantes en las Fuerzas Armadas de Irak en este momento. O sea, caramba, la mitad de todas las Fuerzas Armadas las van a enviar ahí. Y si aprovechamos de hacer un ataque espectacular en Bagdad. Sí, eso es un punto muy válido. Aquí hay un factor muy importante en el poco optimismo que tengo de que estas tropas se enfrenten a ISIL. Número uno, cuando al-Maliki tomó control en Irak, él se aseguró de que la gran mayoría de las fuerzas de seguridad y militares de Irak fueran chiitas. Entonces estas fuerzas van a querer obviamente a vencer a ISIL, que son sunis. Lo único que me preocupa aquí, y la razón por la que yo dije que preferiría que los Estados Unidos mandara por lo menos 20.000 tropas adicionales estadounidenses ahí, es que porque el Maliki dejó a los sunis fracturados en representación políticas y los chiitas no ven a los sunis como un pueblo legítimo que ni tenga ninguna representación política ni ninguna representación en el Parlamento iraquí. Entonces los sunis ahora ya están comenzando a ver a ISIL como su única voz dentro de Irak, y eso me preocupa. Entonces al norte tenemos el régimen de Teherán y los mulas en Teherán no tienen intenciones benignas, porque dicen que quieren una reconciliación entre los chiitas y los sunis en Irak, pero sabemos que va a ser bajo sus propios términos. Y entonces lo que me preocupa a mí es que los sunis, viéndose fracturados en representación política, sin ningún tipo de campaña contextualizada en términos de representación, que los sunis sigan adoptando a ISIL en nivel de su población como su única voz en Irak. Y ya se está viendo. Pues tenemos que actuar rápidamente. Quiero compartir con ustedes un reportaje sobre el líder, sobre el número 1 del grupo terrorista ISIL, con algunas novedades que han surgido en estos últimos días y sobre todo en las últimas horas. El autoproclamado califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi,
trabajaba como secretario en la ciudad iraquí de Faluya cuando efectivos de la inteligencia militar de Estados Unidos lo arrestaron en febrero del 2004. Pero no era él a quien buscaban ese día, sino al amigo que estaba visitando, según documentos revelados hoy por Business Insider. Lo ficharon como detenido civil y permaneció 10 meses en la cárcel por motivos de seguridad. Al cabo de ese tiempo lo liberaron bajo consideración de que no representaba una amenaza. Al-Baghdadi tiene ahora 44 años, de acuerdo con esos documentos. Dicen que nació en la misma ciudad iraquí, Faluya, pero el día y el mes están tachados. En el momento del arresto estaba casado y su familiar más cercano era un tío. Efectivos iraquíes arrestaron a ese tío el domingo pasado en el sur del país, junto con el esposo de una sobrina de Al-Baghdadi, de acuerdo con reportes de Al Arabiya. Por cierto, en las últimas horas también se registraron ataques en varios lugares y uno de los lugares donde hay mucha preocupación es Libia, que básicamente está en una situación caótica hace tiempo y que parece es el próximo objetivo más sabroso en términos... Aquí murieron en este episodio que estamos viendo más de 40 personas. Muchas veces se confirma después que es más elevado todavía el número, con 3 explosiones. Y en la práctica son carnicerías cotidianas, pero el riesgo de lo que mencionábamos ayer en el programa, ahora tienen acceso al Mediterráneo los terroristas y lo que puede generar eso también. Sí, el brazo de ISIS se está extendiendo bastante. Aunque han perdido la capacidad financiera que tenían antes, proporcionada por vender petróleo en el mercado negro, sí está extendiéndose ideológicamente. Ya Egipto está actuando en Libia por esa preocupación de la expansión que se está viendo en Libia, al igual que la que estamos viendo en el Cuerno del África por Al-Shabaab y otros grupos como el de Nigeria. Pero ISIS hay que eliminarlo inmediatamente. Hay que eliminarlo inmediatamente. Lo que se está viendo en Libia es una expansión de lo que se está viendo en el Cuerno del África, de un autodeclarado califato regional. Bien parecido a lo que se proporcionó en Sudán por la milicia Janjaweed entre el 2000 y el 2004, que llevó al éxodo y asesinatos masivos de cristianos que fueron a Etiopía, y que bueno, Etiopía hizo algo maravilloso. Cientos de miles de refugiados, decenas de miles de muertos. Sí. Señor, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Pedro. Muy, pero muy amable.